Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de Icanec School. Mi nombre es Juan Carlos Molero, soy el responsable de Ingeniería del Alumbrado del aula. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre el tema de las luminarias LED y el por qué la diferenciación de precios que podemos encontrar en el mercado con este tipo de dispositivos. Hablar referente de que lo que vamos a hablar aquí es destinado sobre todo a un uso residencial, porque son luminarias que la que estáis viendo es la sustitución, la típica sustitución de la bombilla dicroica o halógenas que podemos encontrar en cualquier domicilio, pero todo esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de luminaria, como puede ser una luminaria vial o cualquier campana industrial, ¿vale? Os voy a explicar, como digo, el porqué de estos costes, el por qué una luminaria puede ser más cara y otra más barata, y luego una pequeña práctica donde vais a ver qué ocurriría en el caso de que se usaran este tipo de lámparas económicas que solemos encontrar en el mercado. Las lámparas con las que vamos a hacer con lo que voy a hacer la explicación y la práctica son todas de fabricación asiática, es decir, son todas chinas, pues, para que nos entendamos todos. Y en sí lo que quiero es romper una lanza a favor de este tipo de mercado, porque el que se haya fabricado en China no quiere decir que sea una luminaria o una lámpara que sea mala. En sí todas las luminarias de cualquier fabricante, hablo del 99%, su fabricación es asiática, pero aunque algunos de ellos hacen el ensamblaje aquí, por ejemplo en España o en cualquier otro lugar de Europa. En sí vamos a explicar el porqué de los costes, como digo, y vamos a empezar desde las que pueden ser más económicas. Este tipo de lámpara, que es una lámpara, digamos, va a ser más una marca blanca de importación, donde distinta distribución de iluminación a nivel nacional la usa, incluso la podemos encontrar en cualquier superficie comercial estándar en cualquier sitio de la península. Suele rondar el precio de entre 3 y 6 euros, me la he llegado a encontrar yo. Y vamos a hablar del por qué la diferenciación de costes por ejemplo, frente a este tipo de lámpara, ¿no? O este otro tipo de lámpara. Para empezar, decir que influyen mucho tanto los materiales que se utilizan, o la electrónica, o las deficiencias que puede encontrar la lámpara. Y por otro lado, el gran problema que tiene este tipo de luminaria, y es que el tema de que no tenga una buena disipación de calor va a producir que acabe rompiéndose o muriendo lo que es la lámpara. Para que nos hagamos una idea, la lámpara tiene distintos puntos críticos que son los responsables de que terminen rompiéndose, y este primero es el que nos encontramos, si nos acercamos aquí, si se acerca aquí la cámara. Uno de los primeros puntos es, no sé si veis aquí los chips, lo que pasa es que tiene una superficie opal y hay una serie de chips que están alojados en un circuito impreso o en una placa base, ¿no? Esa unión que hay entre el chip y lo que es la placa base se le conoce como suelen llamarle unión T. Es uno de los primeros puntos críticos y es uno de los principales responsables de que se averíen este tipo de lámparas. Esta unión se puede hacer de dos formas. Una, mediante una soldadura que se puede hacer de forma manual, lo que daría lugar a un precio, digamos, más económico de la lámpara, porque no es tan precisa como puede ser mecanizado. Y luego, aparte, que si se hace de forma manual, si no se hace una soldadura correcta, lo que terminaría es creando, pues, bueno, cierta resistencia e incrementando ese calor interno que se puede producir dentro de esta lámpara, ¿vale? Esta en sí desconozco si se ha hecho de forma manual o se ha hecho de forma mecanizada. Lo que sí es cierto que estas otras dos lámparas sí se han hecho de forma mecanizada, porque son de fabricantes, digamos, que tienen marca, y esta no, ¿vale? Esta desconozco el proceso de fabricación que ha obtenido, con el que se ha obtenido. A partir de ahí, pues bueno, otro punto crítico donde nos podemos encontrar el tema de la disipación de calor es de cómo se transfiere la calor desde ese circuito impreso donde van alojados los LED a la superficie de disipación de la lámpara. En este caso, la superficie de disipación
es plástica, apenas se va a poder disipar correctamente la calor que se va a producir ahí dentro, y eso terminará en el cabo del tiempo, si ya en una durabilidad larga de horas de funcionamiento, termina matando a lo que es la lámpara. La disipación entre la placa base y la superficie de aquí exterior, que es la que está en contacto con el aire, se puede realizar de varias maneras. Esta en concreto, sí he abierto una, y esta en concreto se realiza con una pasta térmica. Esa pasta térmica tiene un gran inconveniente, y es que con el tiempo se degrada y termina perdiendo sus propiedades. Por lo tanto, no se disipa correctamente esa calor y termina muriendo. Esta lámpara en concreto, la disipación de calor se realiza mediante una pequeña soldadura o una soldadura, que lo que hace es que, dependiendo del tipo de material que se use, pues va a garantizar una buena transmisión de calor entre la placa base y el disipador exterior, que en este caso pues sería aluminio, donde tiene pues bueno, distintas aletas para conseguir una buena disipación. Este fabricante en concreto, pues bueno, dispone de una serie también de aireadores en la zona aquí frontal, y digamos también una serie de aletas que van a disipar correctamente esa calor. También el casquillo de la parte de arriba llega a ser porcelánico, y la disipación de calor entre la placa base y lo que es la disipación y la placa de disipación exterior de aluminio se realiza mediante una proyección que hacen ellos en cobre. Es un sistema que tienen ellos patentado, donde esa transmisión de calor, al utilizar el cobre, pues se transmite mucho mejor ese calor, y va a aumentar incluso el rendimiento de la lámpara. Esta lámpara en concreto, desconozco en sí, es una muestra que tengo, desconozco por qué ha tenido que ser así en el tamaño. Supongo que es por el aplique donde fuera, pues bueno, tenía que estar alojado, tenía lo que es la toma muy arriba, y bueno, el tema es que tendría el aplique algún tipo de longitud demasiado larga, considerable, y bueno, tiene esta forma. Aunque también en muchas ocasiones el driver que lleva internamente esta lámpara, para aquellos que no sepan, el driver, viendo este tipo de luminaria, el famoso downlight extraplano, bueno, pues para el correcto funcionamiento de este tipo de lámparas que funcionan en corriente continua, necesitamos un controlador, un driver, que cuando se alimenta, pues dé esa tensión a la que tiene que trabajar la luminaria, ¿vale? Pues estos drivers igual van alojados en estas mismas luminarias dentro, y como no se disipe correctamente la calor, pues el driver puede sufrir también y puede romperse, haciendo que deje de encender o deje de funcionar lo que es en sí la luminaria. Es importante que aquellos que montan este tipo de luminaria extra fina, que ya de por sí no es muy conveniente instalarla por el tema de los problemas que suelen dar las instalaciones, es siempre importante no colocar nunca el driver encima de la luminaria, como nos hemos encontrado en alguna ocasión, ya que el calor que produce el driver puede afectar a los LEDs que van alojados aquí dentro. En este caso no es una luminaria que tiene distintos chips alrededor de una placa base, sino que van, digamos, en una tira de LED alrededor del perímetro de la luminaria, y aquí vemos pues bueno, el sistema de disipación que tiene, ¿vale? Visto esto, bueno, es hablamos en sí de los materiales que componen, de los que o pueden llegar a componer distintas luminarias, y el por qué los costes que pueden haber en el mercado. Como digo, esta luminaria puede costar alrededor entre 3 y 6 euros en el mercado. Esta luminaria puede costar entre 15 y 30 euros en el mercado, y esta última pues nos la hemos llegado a encontrar incluso a 40 euros. Ahora lo que os voy a mostrar es que, independientemente del precio que tiene esta lámpara en el mercado, el que sea la más cara o la más barata no tiene por qué ser la opción más adecuada que necesitamos montar y demás. La prueba que vamos a hacer, como digo, es para una aplicación residencial, pero esto lo podemos extrapolar a una plataforma industrial, lo podemos extrapolar pues a un edificio de oficina, etcétera, ¿vale? Para que veáis la prueba que vamos a hacer, tenemos aquí un medidor que toma distintas lecturas, donde vamos a obtener pues bueno, la tensión en la que va a estar la lámpara,
lo que es el amperaje de la lámpara, incluso nos va a dar la potencia activa, potencia reactiva e incluso el coseno de phi de la misma, ¿vale? Voy a conectar en primer lugar la lámpara que es económica, la que se suele poner por la mayoría de los usuarios. Ya no hablo desde el punto de vista de los técnicos del sector, sino cualquier persona del día a día que va a comprar una lámpara a un supermercado o lo que sea. Y quiero que veáis cómo actúa este tipo de luminaria en una instalación, ¿vale? Cuando colocamos esta lámpara, en este momento estamos viendo que el consumo en amperaje de la lámpara oscila entre 0,03 y 0,04 y tiene un consumo de 5,1 vatios aproximadamente, ¿vale? Realmente el fabricante nos dice que consume 5 vatios, se aproxima al valor, pero lo que nunca nos llegan a decir es el coseno de phi, el tema de la energía reactiva en la que trabajan estas lámparas. Como podemos ver, el coseno de phi sería de 0,56. Está claro que esta lámpara sería insignificante en una instalación convencional pequeña, pero si extrapolamos esto, como digo, a una plataforma logística donde se van a sustituir 300 luminarias o 400 luminarias que trabajan a un coseno de phi de estas proporciones, realmente a nuestro cliente no le vamos a proporcionar un ahorro, sino lo que le estamos proporcionando es una penalización probablemente por parte de la compañía suministradora debido al coseno de phi que vamos a tener en nuestra instalación, ¿vale? Si quitamos esta lámpara y teniendo en cuenta estos dos valores que estamos viendo, que es lo que es el amperaje y el coseno de phi, lo voy a dejar en potencia de nuevo, ¿vale? Vamos a colocar esta otra luminaria. Podemos ver que ya esta lámpara tiene una potencia similar, 5,1, 5, ¿vale? Vatios, tiene un amperaje de 0,01, mientras esta económica también oscilaba entre 0,04 y 0,03, es decir, tiene un amperaje 3 veces mayor que esta otra. El consumo en potencia activa va a ser la misma, pero el amperaje es distinto, eso es muy importante. Y vamos a tener un coseno de phi de 1. Es decir, en ningún momento este tipo de lámparas, que van a ser algo más caras en el mercado, debido a la electrónica que tiene, van a hacer que tengamos relativamente estable, o vamos a tener muy estable lo que es el tema de la energía reactiva en nuestras instalaciones. De ahí que sería una opción muy acertada a la hora de elegir este tipo de lámpara. Como digo, esta otra, que va a ser algo más cara que las demás, si la quitamos y la colocamos, vamos a ver que incluso sería, en tema de energía reactiva, sería mucho peor, una peor opción que incluso la gama más económica, ¿vale? De aquí lo que quiero haceros ver es que es muy importante siempre analizar el tipo de lámpara o el tipo de luminarias que podemos implantar en cualquier instalación para evitar estos tipos de problemas que realmente podemos desconocer y hacer que se vea perjudicado nuestro cliente a la hora de colocar una lámpara no acertada, ¿vale? Pues nada más, con esto haceros ver e introduciros un poquito más en el mundo de la iluminación. Haremos más tutoriales referentes a temas de lámparas LED y problemas que se están encontrando en distintas instalaciones. Y bueno, espero que os haya gustado y os espero en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo y nos vemos pronto.